Muy bien, entonces desde una mirada más técnica, doctor, ¿cómo usted podría definir qué es la pobreza como tal? El término tiene varias acepciones. Si pudiera, explíquenos un poco más. Sí, en efecto, el término pobreza puede concebirse de distintas formas. Hay varias acepciones. Podemos, por ejemplo, hablar de un hombre pobre o un pobre hombre. Cuando hablamos de un hombre pobre, se hace referencia normalmente a la pobreza económica, entendida como la carencia de recursos para lograr determinados fines, cubrir determinadas necesidades, etcétera. Por otra parte, si hablamos de pobre hombre, eso suele hacer referencia, por ejemplo, a que es una persona que está sufriendo, que está pasando por una situación difícil, o también se puede hablar en un sentido moral, ¿no? Una persona inmoral podría ser llamado un pobre hombre, o una persona que a un nivel psicológico, existencial, espiritual, etcétera, vaya mal, podemos decir que es un pobre hombre. Entonces hay como esa distinción, ¿no? La cuestión de la pobreza se puede extender semánticamente a varias áreas más allá de lo económico, o sea, a lo moral, psicológico, existencial, espiritual, etcétera. Pero en concreto, por supuesto, aquí nos vamos a centrar en la pobreza económica, bajo la acepción económica como carencia de recursos. Dicho eso, entonces, tenemos que hay fundamentalmente cuatro enfoques sobre la pobreza. El primero es el de la llamada pobreza monetaria. Se dice que una persona es pobre monetario si es que carece de determinada cantidad de ingresos para cubrir un estándar mínimo de consumo. Así, por ejemplo, se formula el concepto de línea de pobreza, el cual se suele calcular con una canasta básica familiar. Es decir, se ve qué es lo que un hogar tendría como mínimo que consumir de determinados bienes básicos para que pueda vivir decentemente, al menos a un nivel mínimo. Eso se valoriza monetariamente a precios de mercado, se suma todo eso y sale el valor de la canasta básica familiar mínima que configuraría una línea de pobreza. Por lo tanto, si una persona tiene o un hogar tiene un flujo de ingresos menor al de la línea de pobreza, se dice que es pobre. Y si es un flujo de ingresos mayor, entonces es no pobre. Así es simple la pobreza monetaria, es unidimensional, solo ve la dimensión del dinero, nada más. Pero, en vista de las limitaciones de ese enfoque, su carácter unidimensional de fijarse solo en las variables monetarias, ha surgido otro enfoque impulsado en gran parte por la Universidad de Oxford, por teóricos como Sabina Al-Khaire, James Foster, que es el enfoque de la pobreza multidimensional, el segundo enfoque. Lo que considera este enfoque es que los individuos experimentan carencias o los hogares, muchas veces se suele hablar de hogares o familias en el análisis de la pobreza, que los hogares o familias experimentan situaciones de carencia en varias dimensiones. Entonces, hay dimensión de estándares de vida, dimensión de salud, dimensión de educación. Y ya bajo este enfoque, el asunto de la pobreza se vuelve algo un poquito más complejo, porque supongamos dos individuos que tienen el mismo nivel de ingresos, pero uno es discapacitado, el otro no. Entonces ya el hecho de que uno tenga una discapacidad lleva a que tenga un conjunto de privaciones y gastos adicionales que hacen que su situación real sea distinta que la del otro, pero las medidas puramente monetarias de pobreza no lo captarán. O supongamos dos familias, una en una zona A y la otra en una zona B, y tienen exactamente el mismo nivel de ingreso. Pero una familia tiene un colegio disponible a 3 minutos de la vivienda. Y la otra familia tiene un colegio disponible a 2 horas de camino de la vivienda. Y es el colegio más cercano disponible. Supongamos una familia en un contexto rural. Entonces, ahí hay una dificultad con la dimensión educación. Las dos familias tienen el mismo nivel de ingresos. Bajo el estándar de pobreza monetaria serían igualmente clasificadas como pobres o como no pobres, dependiendo de cuál sea el nivel de ingreso. Pero la situación de privación con respecto al acceso a la educación es distinta.
O para poner otro caso, dos familias con el mismo nivel de ingreso, pero una tiene acceso a agua potable y la otra no. Evidentemente, el no tener acceso a agua potable es una carencia grave que afecta a la salud y las condiciones de vida de las personas. Entonces, el enfoque por esa multidimensional trata de generar un índice que a su vez esté dividido en varias dimensiones con subindicadores que lleven a tratar de captar estos distintos aspectos y no reducirlo todo a lo monetario. Otro enfoque es el de la pobreza relativa. La pobreza relativa es la pobreza en relación a. Por ejemplo, uno podría decir, ¿hay pobres en Suiza? Y bueno, prácticamente en todo país del mundo va a haber personas pobres, eso sí, hay personas pobres. Pero pensemos, el 20% más pobre de la población en Suiza vivirá mejor o peor que el 20% más rico de la población peruana. Esa pregunta es compleja, es compleja. Ojo que no estoy comparando el 1% más pobre de los suizos con el 1% más rico de los peruanos, sino que si ampliamos un 20%, por ejemplo, el 20% de suizos más pobres estarán mejor o peor que el 20% de peruanos más ricos. Es una cuestión interesante. Esas son las cuestiones de pobreza relativa, de comparación. Ahora bien, cuando nosotros éramos pequeños y no queríamos comer, siempre nuestras mamás nos hablaban de los niños pobres de África, ¿no? Decían, mira cómo tú si tienes que comer y en África hay los niños pobres que se mueren de hambre. Pero ¿cuál es nuestro punto de comparación? Nosotros no nos comparamos en ese momento con los niños pobres de África. Nos comparamos con nuestros compañeros del salón. Y si tenemos compañeros en el salón que hay, por ejemplo, en la primaria, que sabemos que han ido a comer al Kentucky o algún sitio que a uno de niño le guste, nos vamos a comparar con ellos. Esa es la referencia que vamos a tener. Del mismo modo, los habitantes suizos no comparan su situación económica viendo, qué afortunados somos en comparación con los africanos que no tienen que comer. No, los suizos se comparan con otros suizos. De este modo, un habitante que se encuentra entre el 20% más pobre de los suizos, tal vez podría tener una situación mejor que gran parte de habitantes de América Latina o de África. Pero esta persona se siente relativamente pobre en tanto se compara con el promedio de la población suiza o con el top de la población suiza. Entonces, el concepto de pobreza relativa se refiere a que uno se evalúa como pobre o no pobre en comparación con otros en el contexto en que se mueve, en el contexto en el que vive. Finalmente, el último enfoque sobre la pobreza es el de la llamada pobreza subjetiva, que está bastante relacionada a la pobreza relativa. La pobreza subjetiva es que el individuo se considere a sí mismo pobre, es decir, más allá de las condiciones objetivas de falta de ciertos servicios o acceso a ciertas cosas, más allá del tema monetario o incluso del tema relativo, está la cuestión de cómo el individuo se considera a sí mismo. Puede haber personas con un nivel de ingreso más o menos adecuado, pero que se consideren pobres, o personas de bajos ingresos que no se consideren pobres. Esto puede parecer curioso, pero en la práctica se ha identificado que la consideración de las personas sobre sí mismas como pobres o no pobres no necesariamente cuadra con las medidas monetarias e incluso puede no cuadrar con las medidas multidimensionales. En consecuencia, el tema de la definición, medición y análisis de la pobreza tiene muchas aristas y es complejo. Muy, muy interesante todo lo que he comentado, doctor, respecto a la pobreza y cómo se conceptualiza, ¿no? Como tal, realmente se puede, podemos notar que se puede ver desde varias aristas. Ahora, es muy común para nosotros hablar de economía como tal, ¿no? Por ejemplo, en la mesa familiar o en conversaciones con amigos, solemos hablar, ¿no? De la economía. A veces se habla como si fuera un concepto abstracto. Por ejemplo, nada más hablando de mi familia, a veces cuando hacen compras, como hoy, por ejemplo, eh, me pueden comentar así de manera coloquial que la economía ahora pues está un poco retenida, que está un poco aguantada,
O también, ¿no? Si mencionan a los políticos peruanos, pues mencionan, tales personas están afectando el sistema económico. Por ejemplo, también ya bien nosotros sabemos que en la Constitución del 93, la que tenemos actualmente, eh, menciona que estamos en una economía social de mercado. Y también en particular ahora, para el 2024, este nuevo año, hay muchas altas expectativas con el megaproyecto del puerto de Chancay, ¿no? Y también la cumbre APEC que se viene, que serían claves, en este caso, para la recuperación y la activación de la economía eh, del país, ¿no? Que actualmente justamente estamos un poco en recesión, si se podría decir de alguna forma. En ese sentido, ¿usted cuáles considera que son, ¿no? los aciertos y también las dificultades que tiene el sistema económico actual en el Perú para la reducción de la pobreza? Bueno, el sistema económico que actualmente tenemos no solo en el Perú, sino en el mundo, es el sistema capitalista, donde hay una centralidad y primacía del capital, de la riqueza como medio para generar más riqueza. Y el capitalismo es un sistema que ha tenido grandes avances, grandes triunfos, pero también tiene grandes problemas. Y con respecto a la pobreza se refleja esto mismo. En cuanto a los aciertos, digamos, del sistema capitalista con respecto a la reducción de la pobreza, hay que decir en primer lugar que hay una elevación de la productividad. O sea, el sistema capitalista es fuertemente productivo y al elevar la productividad permite una gran disponibilidad de productos a precios baratos para que la gente pueda acceder. O sea, se ha extendido muchos bienes de consumo y hoy en día, por ejemplo, tenemos personas sumamente pobres en la sociedad, pero que varios de ellos tienen acceso a un bien sofisticado como un teléfono móvil. Asimismo, el aumento de la productividad lleva a que cuando las personas trabajan puedan generar más producto y esa mejora general de la economía lleva a su vez a una reducción de la pobreza. En general, el crecimiento económico no necesariamente, pero sí en general suele asociarse a reducciones de pobreza. Es una primera ventaja. Una segunda ventaja o acierto del sistema capitalista respecto a la reducción de la pobreza es la extensión del alcance de la tecnología. Un poco lo que ya venía diciendo, ¿no? Que el avance tecnológico bajo el capitalismo cada vez se socializa más, se disemina más en la sociedad. Pensemos que muchas personas pobres pueden acceder a un teléfono móvil o a una computadora, cosa que sería impensable hace unas décadas. Entonces, hay aciertos grandes, pero también hay dificultades o problemas que podrían llamarse estructurales del capitalismo a este respecto. En primer lugar, tenemos el llamado problema de la distribución, que halló el economista indio Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1998. ¿De qué se trata esto? De que sí se genera mucha riqueza con el capitalismo, hay una elevación de la productividad, un gran crecimiento de las economías a nivel histórico y todo eso, pero luego de cómo eso se distribuye, ahí está el problema. Y lo que hay Amartya Sen es algo escandaloso. Encuentra que en el mundo tenemos suficiente producción de alimentos para que nadie muera de hambre, para que nadie sufra hambre. Entonces, si la gente sufre hambre en nuestro planeta, bajo el sistema capitalista actual que ya con su elevada productividad genera suficiente alimento para que todos coman, es por la forma inadecuada en que se distribuye la riqueza, en que se distribuye el alimento. Entonces, Amartya Sen encuentra que el problema del hambre no es de producción, sino de distribución. En sociedades precapitalistas donde la productividad era baja, muchas veces el problema de hambre era un problema de producción. O sea, incluso si se juntaba toda la comida producida en sociedades como la feudal o las economías antiguas, tipo esclavista, etcétera, si juntabas toda la comida y lo repartías entre todos, no alcanzaba suficientemente. Había ocasiones en que eso sucedía. Pero hoy en día no, tenemos producción suficiente y aún así hay gente que se muere de hambre. Eso es una contradicción extremadamente grave. O sea, se puede entender
que haya gente que muera de hambre ahí donde no hay suficiente comida para todos, pero que gente muera de hambre en un mundo donde hay suficiente comida para todos, eso es una aberración. De otro lado está el tema de los votos monetarios, o sea, el capitalismo se mueve mediante la lógica de mercado. Y en ese contexto, el mercado lo que busca es la rentabilidad. Es decir, los empresarios ofertan para obtener ganancias vendiendo a la gente que demanda. Pues bien, si nosotros pensamos, ¿qué bienes se van a producir más o se van a extender más? Aquellos que generen mayores ganancias. ¿Qué personas van a tener más posibilidad de acceder a los bienes? Los que tengan más dinero. En consecuencia, bien puede suceder que haya necesidades urgentes en nuestro sistema y que tecnológicamente estamos en la capacidad de atenderlas, pero que el libre mercado simplemente las ignora porque las personas que tienen principalmente esas necesidades no tienen suficientes votos monetarios, no tienen suficiente dinero como para que se oiga su voz en la democracia del mercado. De este modo, nosotros nos encontramos con que una enfermedad que es relativamente fácil de tratar como la malaria ocasiona un montón de muertes en el mundo. El punto es, se podría entender que muchas personas mueran de malaria si es que no tuviéramos tratamientos para la malaria. O sea, ya si una enfermedad no se puede curar, pues lamentablemente ocurre y hay gente que muere. Pero que mueran personas por enfermedades que se pueden tratar de forma relativamente sencilla y barata, de nuevo es una aberración. Pues bien, ¿qué sucede? Que los países donde más muere la gente de malaria, en particular niños, son países bastante pobres. Y los recursos médicos, dada la lógica del libre mercado, se concentran sobre todo en allí donde la gente pueda pagar más dinero. Entonces uno tiene que puede haber muchos recursos médicos concentrados en asuntos de cirugía estética y comparativamente menos recursos concentrados en un asunto como enfrentar la malaria, ¿no? Luego, por último, en tercera instancia, tenemos lo que el teórico de la dependencia, André Gunder Frank, llama el desarrollo del subdesarrollo. De hecho, él tiene un libro de tal título, ¿no? El desarrollo del subdesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que las dinámicas mismas de desarrollo de los países se asocian a dinámicas de subdesarrollo en otros países. Por ejemplo, podemos pensar en el gran desarrollo de Silicon Valley, de la tecnología, de Estados Unidos, Europa, Japón, con muchos bienes tecnológicos, laptops, celulares de última gama, tablets, etcétera. Pero yo les pregunto, en un sistema en donde las laptops se cambian cada 3 años, en donde uno cambia teléfono móvil cada año o cada 2 años, se va a generar una cantidad gigantesca de basura. Pregunta, ¿dónde va esa basura? O sea, ¿la mandamos a los extraterrestres? No. Toda esa basura electrónica está en alguna parte del planeta Tierra. Uno de los países que más recibe esa basura electrónica es Ghana, un país subdesarrollado de África. Entonces tenemos una dinámica de desarrollo de países desarrollados, de primer mundo, que generan toda una dinámica tecnológica de bienes como celulares, tablets y laptops. Y la otra cara de la misma moneda es toda esa basura tecnológica asociada al subdesarrollo de Ghana, que es una suerte de basurero del mundo. Ahí tenemos pues unas dificultades importantes también que tiene que afrontar nuestro sistema.